Hola, bienvenidas y bienvenidos a Epílogo. Yo me llamo Frida y en esta ocasión vamos a hacer un book tag al que me nominó Nora vía Twitter, Nora de Interior 403. Me nominó ya hace un par de meses, pero no había tenido oportunidad de hacerlo. Y aquí está, es el book tag Feliciano. Este lo creó ella y justo habla de las contradicciones que tenemos como lectoras. Y pues vamos a empezar. La primera consigna es libro o autor que amas y todos odian. Y en esta consigna no es que todo el mundo lo odie, pero sí es un libro un poco problemático. Pero yo cuando lo leí hace ya muchos años, como 6 o 7 años, me gustó bastante y es el de The Catcher in the Rye, de J.D. Salinger. Es El guardián entre el centeno. Yo lo leí en la biblioteca y en ese momento me gustó muchísimo. El personaje me pareció graciosísimo y yo sé que es como muy sarcástico. Incluso en BuzzFeed salió un artículo sobre libros que si alguien te dice que son sus favoritos, pues es una alarma roja fuertísima, y este libro estaba ahí. Y yo entiendo, yo entiendo por qué ha sido criticado y todo eso. En su momento me gustó muchísimo y me pareció divertido, entonces no hay más. La segunda consigna es libro o autor que odias y todos aman. En esta consigna voy a hablar sobre un libro, o más bien una saga de libros, pero no tiene nada que ver con la autora. Y no es que odie esta saga para nada, simplemente no entiendo por qué todo el mundo la ama tanto. Y estoy hablando de la saga de The Raven Cycle de Maggie Stiefvater. Esta saga tiene un hype fuertísimo en la comunidad en inglés y un poquito en español, sobre todo por el amor a los personajes principales. Y yo los leí hace como 3 años y a los primeros 3 les puse 3 estrellas porque me parecieron equisones, y el último me pareció francamente que tenía como 100 páginas de más, me pareció medio malo y a ese sí le puse 2 estrellas, pero al resto les puse 3, porque, sí está entretenido, pero yo no me enamoré de los personajes así como todo el mundo describe que son lo máximo y que les encanta, y todo ese sentimiento positivo hacia ellos, yo no entendí como tanto de dónde venía. Entonces no es que odie esta serie para nada, simplemente no entiendo el hype y no la amo, y eso. La tercera consigna es autor que te cae bien, pero que sus libros te desagradan. Y aquí tengo algo muy, muy particular, porque no me cancelen ni nada. Pero, por ejemplo, John Green me cae muy bien como persona. Creo que ha hecho muchas cosas importantes en internet en general. Tanto él como Hank hacen mucho tema de difusión académica y de democratización de información y del conocimiento. Por ejemplo, con el tema de Crash Course, que hacen videos cortos o más o menos cortos sobre temas específicos de todo tipo de tópicos. Puede ser de economía, de ingeniería, de geografía, de ciencia, de un montón de temas. Y eso me parece como una labor muy importante. Además de que en los videos de The Block Brothers me parece como interesante de lo que hablan. Y por ejemplo, diría que cuando leí The Fault in Our Stars me gustó porque fue cuando estaba el hype muy fuerte en 2013 más o menos. Pero por ejemplo, Looking for Alaska no me encantó, y Paper Towns tampoco. Y luego el año pasado que leí Turtles All the Way Down, que es su novela más reciente, pero no es su libro más reciente, porque acaba de sacar otro de no ficción hace como 2 meses. Esa novela la verdad me pareció mala, entonces no me gustaron los personajes, no me gustó la forma en que trató el tema principal. Y entonces no es que me desagraden sus libros, pero no me encantan. Simplemente me ha gustado uno de los 4 que he leído de él y no creo que lea más de él. Honestamente, pues seguiré de vez en cuando escuchando sus videos porque me cae bien de nuevo. Y ya, la siguiente pregunta es libros que te agradan de un autor que te cae mal. Y aquí voy a hablar de este libro que leí el año pasado, que se llama La Flor Púrpura, de la escritora nigeriana posiblemente más famosa de tiempo contemporáneo. Y la razón por la cual me cae mal es por el tema que recientemente salió mucho. Ya había habido como que polémica hace unos años, pero recientemente hizo un ensayo que pues dejó en visto sin ningún lugar a dudas su posición en ese tema de la transfobia. Ella es una persona transfóbica. En este canal no aceptamos la transfobia para nada. Entonces pues sí, definitivamente sí es una autora que me cae mal, a pesar de que he leído 3 de sus obras ya, y que en su momento cuando leí La Flor Púrpura me gustó muchísimo y dije quiero leer más de esa autora, y de hecho tengo más novelas de ella, pero definitivamente no es una persona a la cual me gustaría seguir apoyando en un futuro, porque no hay espacio para la intolerancia y para el odio de ese tipo, ¿no?
Luego, la siguiente pregunta es la 5, que es libro que es bueno pero que no te gusta. Aquí tuve un poco de problemas al escoger esta respuesta porque no, o sea, mi respuesta no se encaja perfectamente en esta definición del libro que es bueno pero no te gusta, y ahorita les voy a explicar por qué. El libro que escogí es Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, porque cuando yo lo leí hace muchos años, lo leí en una edición de, ¿cómo se llama? Editorial Mexicana, Escritores Mexicanos Unidos se llama. Y en ese momento, o sea, era la primera vez que me acercaba a ese texto, y cuando lo leí dije, no entiendo por qué esto ha sido un clásico de la literatura. Perdón si me cancelan, pero escúchenme bien, por favor. Y de hecho fui con mi maestra de literatura en ese momento y le platicábamos sobre lo que estábamos leyendo en ese momento, y yo le dije, estoy leyendo esto, pero no entendí por qué es un clásico, ¿no? Y me dijo, ¿qué edición estás leyendo? Y esa es la primera vez que aprendí que la edición importa. Le dije esta, no sé qué, ¿no? Y me dijo, bueno, me parece muy desafortunado que hayas escogido esa edición porque es una edición, una traducción no muy leal a la obra original. Y entonces me dijo, la verdad es que no es una muy buena edición, ¿por qué no pruebas con otra? Ese momento pues es la que había disponible porque la saqué de la biblioteca, pero me quedé con ese mal sabor de boca porque ya había terminado de leer ese libro y dije, pues tengo muchos libros que leer, no voy a leer otra edición solo para compararla, ¿no? Pero ya ha pasado como 6 o 7 años de eso, entonces creo que ya es prudente y sensato de mi parte darle una nueva oportunidad a Cumbres Borrascosas, sobre todo porque he escuchado a gente que coincide mucho con mis gustos literarios, que les gusta esta novela, ¿no? Entonces creo que sí tendría alguna opinión diferente sobre esta novela, entonces espero poder leerla pronto, pero de nuevo no es una de mis prioridades. Entonces, mi respuesta es la edición específica que yo leí de Cumbres Borrascosas. La siguiente pregunta es, libro que te encantaba y ahora no te gusta nada. En esta pregunta me puse como que a revisar algunas de las novelas que yo había leído y me encontré con esta que es de Eleanor Park, que en ese momento yo cuando la leí me gustó, recuerdo como haberme quedado con una sensación positiva de la experiencia lectora, pero pues con el tiempo, al educarme más sobre la representación en la literatura y sobre estos temas tan importantes, pues me fui topando con estas reseñas que hablaban sobre cómo esta novela era bastante problemática en la representación de personas asiáticas y que caía muchísimo en el estereotipo y en la discriminación basada en el estereotipo. Entonces, haciendo un ejercicio de retrospectiva sobre, ya habiendo leído muchas reseñas de personas asiáticas sobre el libro, me di cuenta que sí, que todo lo que estas personas estaban señalando era verdad. Y entonces ya en este momento, si yo lo leyera ya con estos nuevos ojos, no, estoy segura de que no me gustaría y que sí podría detectar muchísimo más estos elementos problemáticos del texto. Entonces definitivamente si ahorita lo leyera, pues no me gustaría. La pregunta 8 es libro que no soportabas y ahora te encanta. Y aquí es una respuesta también como que con un asterisco, porque el libro en cuestión es El amor en los tiempos del cólera de García Márquez. Este libro yo lo leí para la universidad hace pues ya un rato, y cuando yo lo leí me pareció un poco X. En ese momento yo solo había leído 12 cuentos peregrinos de García Márquez y después leí de El amor en los tiempos del cólera, pero eso era como que todo mi conocimiento sobre la literatura de García Márquez, a pesar de que mis papás ambos son súper fans de García Márquez. Entonces no me gustó, o sea, cuando leí El amor en los tiempos del cólera me pareció aburridísimo, me pareció que no avanzaba nada, lo acabé casi porque era una obligación para la escuela, pero yo no quería saber nada porque no me gustó. Y años después leí más de García Márquez, entre ellos 100 años de soledad, que lo leí hace como 1 año y medio y me gustó muchísimo. Entonces siento que si ahorita leyera El amor en los tiempos del cólera, quizá me gustaría, al menos más, lo apreciaría más a como mi primer lectura. Pero creo que sí, por mi experiencia con 100 años de soledad, estoy casi segura de que sí me gustaría. Aparte de que he visto a varias personas aquí en BookTube decir que El amor en los tiempos del cólera, lo prefieren por sobre 100 años de soledad, entonces eso me causa muchísima curiosidad. Luego está libro que amas de un autor que odias, que aquí es la respuesta más fácil. Serie que amo, que me gustó muchísimo por lo que hizo para mí, mi amor a la fantasía, pues es la saga de Harry Potter. Esa saga me gusta muchísimo y pues es de esta persona
también transfóbica, que es aquella que no debe ser nombrada. Pero pues sí ha manchado, esta persona ha manchado como lo que significa Harry Potter para mí al menos. A mí me parece que teniendo una plataforma tan grande como ella lo tiene, es completamente irresponsable y cruel usar esa plataforma para difundir discursos de odio y de transfobia. Me parece lo más detestable y deleznable que puede hacer una persona con esa clase de poder. Entonces, definitivamente no estoy de acuerdo con lo que ella ha hecho. Y la última pregunta es, libro que odias de un autor que amas. Y aquí también tuve problemas porque, para empezar, no he terminado de leer toda la producción literaria de aquellos autores que amo, entonces no podría me costó muchísimo trabajo como identificar algún libro que no me gustara de un autor que sí me gustara. Entonces lo que hice fue cambiar por cuento que odias de un autor que te gusta mucho, y es Shantae de Alberto Chimal, que este cuento se encuentra en el libro de Estos son los días. En el pasado es chistoso e incongruente de mi parte, la hipotenusa, porque en el video pasado les dije que estaba esperando que Alberto Chimal se convirtiera en uno de mis autores favoritos, y sí, porque sí he leído bastantes cuentos de él y bastante de su microficción, entonces sí, definitivamente me gusta cómo escribe y todo eso. Este libro lo leí este año y muchos muchos cuentos de este libro sí me gustan mucho, como Álbum, Se ha perdido una niña, Los personajes y El tesoro son cuentos que me han gustado mucho, pero Shantae es un relato que abarca más o menos la mitad del libro, es un relato bastante amplio. Ese no lo comprendí, o sea, literal, ese cuento me pasó por encima de la cabeza porque no lo comprendí del todo, no alcancé como a cacharlo, y además de que no lo leí de corrido, porque justo cuando estaba leyendo este libro, tuve una especie como de bloqueo lector. Entonces, yo creo que lo ideal es leer ese cuento, ese relato de corrido, pero yo lo leí como en una cuestión de un mes o una cosa así, solo ese cuento en específico. Entonces, eso hizo que se espaciara muchísimo el relato en el tiempo, y por lo tanto, pues se diluyera un poco mi comprensión lectora. Eso, por supuesto, no es culpa del cuento, no es culpa del relato, pero simplemente pues así fue como se dieron las cosas, y lo único que provocó fue que me pareciera el cuento tedioso. O sea, yo ya quería acabarlo para seguir con otros cuentos. Entonces ese libro trae como 4 o 5 cuentos que a mí me gustaron mucho, pero que Shantae fue como que mi gran problema dentro de ese libro. Y bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Aprovecho que este ha sido un poco más corto para recordarles que si les gusta este contenido, pueden dejar un comentario y pueden darle like y pueden suscribirse y pueden pasárselo a sus tías y a sus tíos y a sus amigos y a sus enemigos y así. Cuéntenme ustedes alguna de las contradicciones lectoras que han tenido, qué autores odian pero que les gustan sus libros. Eso creo que siempre es un buen chisme. Y como siempre, muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por escucharme, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.